Buenas tardes. Aquí para presentar el reto de la semana 7, donde hablamos de la evolución del pensamiento estratégico. Venimos pues como mirando todo este proceso que tenemos en las empresas, que las empresas deben tener para tener una buena planeación, una buena eh, estrategia de cómo desarrollar su proyecto para llegar a ese logro de los objetivos. Este capítulo nos habla de los fundamentos de la estrategia en un principio y nos dice que esos fundamentos o que se busca con una estrategia, se busca generar unas ventajas y unas ganancias mejores a las que ya se tienen, unas ventajas particulares y mayores a las que tenemos con respecto a a otros procesos, a otras empresas, a otros productos. El fundamento de la estrategia también es pensar para actuar. Entonces, en ese proceso de planear, que es donde se lleva también lo que es pensar en cómo se va a hacer ese proyecto. Entonces, pensar cómo lo vamos a hacer para luego desarrollarlo. Generar una alternativa conveniente conteniendo en cuenta los factores internos y externos. Entonces, ¿qué factores están por fuera que influyen y qué factores están dentro de la organización? También tenemos que integrar objetivos generales con un propósito. Entonces, ¿qué propósito tenemos? O cuál es nuestro propósito, porque, o sea, ¿de qué vale planear algo si no es para llegar a un objetivo, ¿cierto? Entonces, todos esos objetivos que tenemos o todo eso que buscamos generar, ¿cómo los podemos integrar para alcanzarlos fácilmente? Entonces, nos hablan de la estrategia y competencia y no la asocian eh, con diferentes competencias de otros ámbitos que creeríamos que no tienen relación, pero al leer el documento podemos ver cómo esos otros ámbitos o áreas eh, nos contribuyen o nos dan bases, ideas, principios de cómo podemos generar o ser unos buenos estrategas que generan una buena competencia. Entonces nos hablan de la competencia biológica en la que nos dicen que nosotros vivimos en una eterna lucha por sobrevivir. Entonces todos los días buscamos cómo mejorar las cosas propias para ser mejores personas, para vivir en este o adaptarnos pues como al medio. Nos hablan del perfeccionamiento de la cooperación mutua para la existencia de las especies. Es decir, como seres humanos, entonces, ¿cómo buscamos nosotros eh, entre nosotros mismos cooperarnos y ayudarnos para seguir existiendo? Que una de esas cosas es entonces eh, la cooperación entre seres humanos eh, para la lucha, pues para sobrevivir, como dice yo, para permanecer pues la existencia de la especie. Entonces esto llevado como a la organización es como nosotros nos agrupamos, como tenemos un equipo de trabajo con el que podamos eh, aprender o usar las habilidades de cada uno para llegar, para planear o plantear algo bien hecho, poder llegar a ese objetivo. Nos dice también que entre un ambiente más rico, mayor es el número de variables, esto biológicamente hablando, ¿cierto? Pero entonces si lo llevamos como estamos haciendo pues como una comparación o estoy haciendo como una comparación, entonces entre más competencia haya, eh, mejor tenemos que ser y mejor tiene que ser nuestro producto, nuestro servicio, nuestra estrategia, nuestro plan de trabajo. Nos hablan también de la competencia militar, cómo funcionan los militares o cómo se organizan ellos para tener o para estar pues como
su hábitat de trabajo, por decirlo así. Entonces ellos tienen la organización, las circunstancias, la disposición. Entonces ellos organizan cómo están, eh, cómo están ellos constituidos, las circunstancias, cómo se está moviendo el ambiente, que cómo se está generando, qué hay en la sociedad, que ellos tengan que una intervención y la disposición, cómo se disponen ellos o qué estrategias usan eh, para hacer esa defensa. Entonces ellos hablan de conocer la posición del enemigo, saber cómo está el otro escuadrón, el otro batallón, el otro, bueno, militarmente hablando. Pero entonces, ¿nosotros qué debemos conocer? Nosotros debemos conocer nuestra competencia. No es un enemigo, o sea, la palabra enemigo ahí pues no entraría como a usarla, pero cómo está esa otra empresa, cómo están esos otros productos y cómo estoy yo, ¿cierto? Para saber, ahí viene la otra que es conocer el terreno, entonces para saber cómo voy a actuar, entonces, ¿qué es el terreno? El mercado. Entonces, ¿cómo está el mercado? ¿En qué posición está mi competencia y en qué posición estoy yo dentro de ese mercado para generar una estrategia? Esa estrategia puede ser ofensiva, defensiva o pues de ataque. Entonces, nos vamos a defender de lo que el otro está diciendo de nosotros o de nuestro producto, de lo que pues estemos trabajando. Nos vamos o vamos a ir a atacar ese otro, esa competencia. Atacarla no pues como de acabarla y derribarla, sino de cómo nosotros podemos eh, ser mejores dentro del mismo mercado. Con respecto a la política, quien creyera, ellos tienen sus estrategias y pues por algo llegan a los puestos que desempeñan hoy en día, por ejemplo, los políticos. Entonces nos hablan de un juego por el poder, que es una batalla, que va relacionada pues también como con, con el liderazgo militar, y es cómo voy a enfrentarme yo a ese mercado. Todo eso debe estar como dentro de la planeación, ¿no? De lo que estamos generando para saber cómo vamos a actuar. Entonces nos habla de que los políticos son profesionales decididos, comprometidos y bien capacitados. Decididos y comprometidos con su política interna, con su pensamiento, con su proyecto, ¿cierto? Pues los políticos con no sé qué tan comprometidos estén con los que votamos, pero con ellos mismos y con ese proyecto, ellos se meten en el cuento a tal punto que logran sus objetivos y así deberíamos ser en el momento de estar generando pues como todas esas estrategias para, una, para una empresa. Habla de alianzas con varios individuos y grupos de interés. Estos son los stakeholders eh, que entonces nos dicen que es como agrupar personas o agrupar entes como con un mismo ideal, con un mismo objetivo. Entonces, en ese punto también sería importante como saber en qué mercado nos vamos a mover, qué mercado es el que vamos a usar para saber con quién nos podemos aliar, qué alianzas podemos tener, cómo podemos desarrollarnos. Y viene una que me parece interesante, que es la estrategia y la competencia deportiva. Creo que es de la que uno más debería tomar ejemplo, porque aparte de la disciplina, los deportistas son demasiado disciplinados, ellos se proyectan. Entonces, proyectan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo van a llegar a ese podio, y es como la forma que nosotros deberíamos tomar el mayor ejemplo. Entonces ellos están eh, los jugadores entonces es las personas pues que van a participar dentro del juego,
Entonces, en este caso, pues sería cómo o quiénes vamos a entrar a explorar ese mercado para alcanzar esas metas, ¿cierto? Las reglas, en todo hay reglas. Entonces, si no hay reglas, pues no habría como un orden. Ahí hablan de un orden absoluto y yo creo que en todo hay reglas y es lo que genera pues como, pues sí vivimos en un mundo de caos, pero creo que sería peor si no cumpliésemos muchas de las reglas que se deben tener. Entonces, ellos hablan de que la victoria depende del desempeño. Por eso es que son tan disciplinados en el momento de prepararse para esas competencias. Con respecto a la persecución de resultados, un deportista siempre va a estar pendiente de llegar a esa meta, como lo decía ahorita, de llegar a ese podio. Entonces, ¿cómo voy a llegar allá? ¿Cierto? Y si hoy fui tercero, mañana voy a mejorar esto, entonces me evalúo qué no hice bien, dónde estuve mal, para mañana llegar a un segundo o a un primer lugar. Nos hablan también de unos fundamentos, entonces nos hablan que la estrategia, uno es la estrategia de juego, el otro es los movimientos y una palabra nueva para mí que es agonística. Entonces nos hablan de la estrategia. La estrategia dicen que es un acto libre en el que los resultados deben ser los esperados porque se debe haber preparado para esto. Entonces entramos en función de los resultados. Habla de los movimientos en ellos es eso que deportivamente los movimientos serían entonces qué voy a hacer para llegar a esa estrategia, en el caso de nosotros entonces cómo nos vamos a mover para cumplir esa estrategia o para evaluar esa estrategia, ¿cierto? Porque puede que hayamos hecho una estrategia y no nos haya funcionado. Entonces, ¿cómo vamos a reevaluarnos? Y la agonística dice que se refiere al impulso psicológico de luchar. Entonces, ¿cómo vamos a llegar o ese afán de triunfo y de lucha que tenemos los seres humanos y cómo la vamos a tomar? Entonces, vamos a ser agresivos, nos vamos a asustar eh, o nos vamos a querer mostrar y no ser o no dar los resultados correctos. En este capítulo, cuando hablamos de todo esto, de estrategias de competencia, donde nos dan pues como estas competencias, estas otras áreas con las que nos podemos basar y apoyar, eh, nos lleva a hablar de un pensamiento estratégico. Entonces, ese pensamiento estratégico, ¿cómo ha evolucionado en el tiempo o cómo se han visto esos diferentes procesos del pensamiento, cómo se han vivido esos diferentes procesos del pensamiento estratégico? Entonces nos dicen que el pensamiento estratégico constituye la parte no analítica, sino además, del trabajo del estratega. Entonces, ¿qué implica eso? Implica imaginación, implica discernimiento, intuición, iniciativa, fuerza mental e impulso de emprender. Entonces, ahí nos eh, paramos un momento en el pensamiento estratégico cuando nos hablan de la imaginación. Entonces, ¿cómo puedo yo mejorar algo que ya está hecho? ¿O cómo puedo yo hacer algo que todavía no está hecho? ¿Qué necesidad tienen las personas? Ahí creo que entra también como el análisis, también iría como en mi concepto, debería haber aquí algo como el análisis. ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué no hay? ¿Qué está funcionando? ¿Qué no está funcionando? Quise poner este párrafo que dice que Zeus habla de que el proceso de la planeación estratégica facilita el ejercicio del pensamiento estratégico, que hablamos ahorita. Si planeamos,
vamos a desarrollar más fácilmente una estrategia. Y también tiene la facultad de armonizar la visión del mundo de sus participantes. Y ahí es donde difiere un poquito, ¿cierto? Entonces dice que tiene la facultad de armonizar la visión de los participantes, los que estamos dentro de esa planeación, dentro de esa organizando, generando esa estrategia. Entonces dice que si entramos o hacemos un proceso de pensamiento estratégico, todos los que estamos ahí vamos a tener una misma visión. O sea, la visión se va a generalizar. Y considero que no, porque es que si todos estamos, eh, si todos aportamos es porque todos tenemos un pensamiento, una idea diferente. Para un mismo objetivo, sí, ¿cierto? Ahí sí diría, listo, sí, todos vamos como a un mismo camino. Queriendo lo mismo también, de pronto, porque todos queremos llegar a un objetivo, que para eso estamos planeando, para eso estamos generando, para eso tenemos un pensamiento, un ejercicio de pensamiento estratégico. Pero podemos diferir en cómo vemos el mercado. Ahí es donde nos debemos poner de acuerdo, más no alinearnos todos en un mismo pensamiento. Entonces hablamos de que la organización sectorial, bueno, el capítulo también nos da entonces como estos diferentes momentos del proceso, pues, del pensamiento estratégico durante la historia. Entonces, nos hablan de una organización sectorial. La organización sectorial dice que o se basa pues como en los principios de adaptación, dice que uno debe estar el ambiente en el que nos movemos, cómo nos adaptamos nosotros a ese ambiente, cómo se adaptaba el proceso o la estrategia organizacional a ese ambiente que había en el momento. Si adquiríamos una posición dominante, si adquiríamos una posición de defensa, más o menos ahorita como lo que hablamos ahorita con la competencia deportiva, para entonces, ¿cómo nos adaptamos nosotros al ambiente? Porque el ambiente no se va a adaptar a nosotros, el ambiente es cambiante y va a cambiar todo el tiempo y van a haber cosas diferentes todo el tiempo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a adaptar a eso? Nos hablaban también de una matriz que es pues como cómo aprovechamos nosotros esas oportunidades del mercado, cómo estamos nosotros con respecto a ese mercado. Y esa matriz de la que nos hablan, pues la verdad yo la asimilaba con la matriz DOFA, que fue muy usada y yo creo que todavía es muy usada. Entonces, en determinar cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades, en qué somos fuertes y cuáles son nuestras amenazas. Entonces, mirarnos en qué posición, también ahorita mirábamos, por ejemplo, en qué posición nosotros estamos, qué posición están los otros, qué tenemos nosotros de ventajas, qué podemos fortalecer para hacer o para generar o ser más competitivos con respecto a ellos. Hablan también de la teoría de la cartera. Antes de la teoría de la cartera, había permítame que voy a mirar acá el nombre porque no recuerdo, Igor Antsov. Para él una organización primero tendría que preguntarse si el nuevo producto ya existe. Entonces, este señor decía que muchas veces las organizaciones erradamente vamos vemos una necesidad, decimos que la tenemos que cubrir y apresuradamente entran a hacer un producto para cubrir esa necesidad. Pero no entraban o no se detenían a mirar si ese producto ya existía o si existía un producto que podía suplir, que estaba creado para otra necesidad, pero que podría
también suplir esa de la que se habían dado cuenta. Luego tenemos entonces, como les decía ahorita, la teoría de la cartera, que es esta teoría se inspiró en los trabajos de Markowitz y otros financieros de la época. Y entonces, inicialmente esa teoría estaba basada en que una cartera diversificada reducía riesgos de inversión. Entonces lo que quisieron fue llevarlo como al mercado, esta teoría, y plantear si teníamos variedad, o sea, si teníamos variedad dentro de la misma organización, o la misma organización se dividía en operaciones diferentes de negocio, entonces cómo cada una podía asumir sus riesgos, sus costos, sus objetivos, asumir su estrategia, varias partes de la empresa, una misma empresa dividida como en operaciones. Luego nos hablan de la matriz desarrollada por Bruce Henderson. Esto es de Boston Consulting Group. Perdonen el inglés. Y la matriz estaba diseñada o basada en el ciclo de vida del producto. ¿Qué tanto, o sea, ese producto que yo iba a desarrollar, qué vida útil iba a tener? Así iba a saber la inversión de las personas, la inversión que nosotros íbamos a tener y la inversión que las personas que adquirieran el producto. Para generar unos productos más competitivos dentro del mercado o con un gran crecimiento, si tenían una buena vida útil. Luego nos hablan que el señor Abel junta o aporta al concepto de ventana estratégica o estrategia de obsolencia planeada. Entonces, este sería el contrario. Mi producto va a ser obsoleto en tanto tiempo. O sea, la vida útil de mi producto va a ser corta. Bueno, la vida útil del producto no. Es decir, el producto va a ser, por decirlo así, va a estar de moda hasta cierto tiempo. Hasta ese tiempo va a ser usable. En tanto tiempo, ese producto lo vamos a girar a otro o vamos a generar otro producto que de pronto tenga mejores características, que tenga mejores desempeño, para que el cliente tenga que hacer ese traslado de un producto a otro. Entonces eso lo asimilo yo ahora como a los celulares y los computadores y la tecnología como tal. Generan un producto que Android, que no sé qué, pero entonces ellos dicen, esto va a durar tanto tiempo. En ese tiempo vamos a generar un producto en el que este ya sea obsoleto y la persona tenga que migrar o comprar nuestro nuevo producto. Entonces creo que eso ahorita pues todavía se usa mucho. Nos hablan de un modelo basado en los recursos. Ay, yo voy a corregir esto acá de una vez. Entonces hablan de que la organización entra y mira sus recursos propios, no solamente físicos, sino también de personal. Entonces, ¿qué estrategia puedo generar yo con ese factor que tengo dentro de mi empresa? Que son las personas, que es el recurso propio, o mi empresa cómo está posicionada, cuáles son mis productos, cuáles son los que más generan venta, los que más generan ingresos o utilidades. Entonces es mirar más dentro de la empresa. Cuando hablábamos de la sectorial, por ejemplo, mirábamos fuera, cómo estaba la posición
la empresa afuera, ¿cierto? En posición al mercado con otras empresas en general. En este caso, la miramos hacia adentro, cómo estamos internamente. Y hablamos del estado del arte en el pensamiento estratégico. Entonces, el estado del arte nos dicen, pues, o dice este capítulo, que es como en el que estamos ahora, como en el momento en el que estamos viviendo, que no va a ser eterno, que posiblemente va a mejorar, va a cambiar, eh, pero que es pues como el que tenemos acá. El pensamiento estratégico, como dice el capítulo, como dice el autor, y considero y estoy de acuerdo, es evolutivo, siempre va a haber algo que lo mejore, siempre va a haber algo que nos dé la forma de generar una mejor estrategia. Bueno, muchísimas gracias. Ese fue mi reto de la semana número 7.